El turno terminó antes de lo previsto y el edificio ya estaba despierto de consecuencias. Las luces del vestíbulo permanecían apagadas, pero los sensores habían registrado movimiento. El registro quedó marcado a las 5:12, cuando aún no amanecía. El aire estaba cargado de desinfectante y de un silencio programado. El silencio también era un procedimiento. Nada aquí fue un accidente. La limpiadora nocturna, 32 años, espalda rígida por horas de inclinación, empujó el carro con ruedas gastadas hasta el ala administrativa. El protocolo exigía empezar por oficinas vacías, sin testigos. Su respiración seguía un ritmo aprendido para no gastar fuerzas. Los guantes de goma chirriaban al rozar el metal. El edificio la había aceptado como una variable silenciosa. Pero el edificio no estaba vacío. Las puertas interiores se abrían con tarjetas temporales que caducaban al amanecer. El sistema de acceso había sido ajustado semanas antes para evitar cruces. No había error visible en la base de datos. Los pasillos parecían iguales a cualquier otro día. Las cámaras, en cambio, miraban distinto. La noche también tiene jerarquías. El despacho del último piso debía limpiarse al final, cuando el cansancio volvía torpes los movimientos. La alfombra absorbía el sonido y ocultaba pasos. El vidrio de la fachada reflejaba un amanecer aún lejano. El carro quedó a un lado, alineado como se indicaba en el manual. Sin embargo, alguien había decidido esperar. El sistema no necesitaba violencia explícita para operar. Bastaba con coincidir. El ascensor subió sin anunciarse, porque así estaba configurado a esa hora. La puerta se abrió con un susurro mecánico. La presencia ocupó el espacio antes que la voz. No era un encuentro, era el plan. Ella siguió limpiando, porque el procedimiento decía continuar hasta recibir instrucción. La distancia entre ambos se redujo por diseño del mobiliario. La mesa impedía una salida directa. La luz de emergencia delineaba bordes duros en el rostro ajeno. Aquí nadie estaba realmente a salvo. «Cierre la puerta», dijo la voz, sin alzar volumen. La orden quedó suspendida como una pieza más del inventario. El cuerpo reaccionó antes que la razón, la visión se nubló un segundo, como si el amanecer hubiese entrado de golpe. Fue el único quiebre físico, breve y suficiente. El carro quedó inmóvil. El tiempo siguió corriendo. Y entonces, el protocolo mostró su costo. El sistema de turnos había sido diseñado para eficiencia, no para cuidado. A esa hora, nadie debía estar allí salvo quien limpiaba. La excepción estaba prevista en notas internas, firmadas y archivadas. La palabra gentileza no figuraba en ningún documento. La eficiencia también aísla. Ella obedeció porque la obediencia era la única salida registrada. El cierre sonó definitivo. La habitación redujo su tamaño operativo. La presencia se acercó lo justo para bloquear la luz. No hubo contacto. Sin embargo, la cercanía era una herramienta. «Es parte del trabajo», añadió la voz, como si citara una cláusula. La frase anuló cualquier margen de elección. El amanecer avanzaba detrás del vidrio, indiferente. El reloj del despacho marcaba segundos con precisión administrativa. El sistema registraría una limpieza completa, sin incidentes. La ausencia de marca sería interpretada como normalidad. La normalidad también daña. Las cámaras mantuvieron su ángulo fijo. No verían lo que no estaban programadas para ver. La documentación posterior hablaría de cumplimiento. El cuerpo aprendería a ajustar su postura para terminar más rápido. Pero el ajuste deja huella. El edificio volvió a quedar en silencio cuando el ascensor descendió. La tarjeta temporal caducó a las 6. El carro retomó su recorrido. La espalda permaneció rígida, funcional. El registro cerró sin alertas. El día comenzó igual que siempre. El cambio de horario cayó como una sanción automática y tuvo efecto inmediato. Las planillas se actualizaron sin aviso y el personal nocturno quedó desplazado hacia franjas más solitarias. Las llaves temporales extendieron su vigencia antes del amanecer. El edificio respondió con un zumbido constante, señal de carga temprana. La presión fue administrativa. La supervisora administrativa, 54 años, evita el contacto visual,
Firmó las modificaciones con un gesto mínimo del cuello. Revisó que los nombres coincidieran con los códigos y que no hubiera solapamientos visibles. El café se enfrió junto al teclado mientras el reloj avanzaba sin pausa. El sistema pedía confirmación y la obtuvo. Pero la confirmación no protegía a nadie. Los turnos nuevos parecían lógicos en el papel. Reducían costos, eliminaban esperas y optimizaban recorridos. Nadie discutió la medida porque no parecía una decisión personal. La doctrina de eficiencia se imponía como clima. La lógica no tiene piel. La supervisora archivó el cambio y cerró sesión. Evitó cruzar miradas con quien entraba temprano. El protocolo sugería neutralidad para evitar conflictos. El edificio absorbió la decisión y la distribuyó en silencio. Sin embargo, el silencio ampliaba el riesgo. El personal de limpieza recibió la notificación a medianoche. No hubo reunión ni explicación. El mensaje automático indicaba aceptación implícita por continuidad laboral. La ausencia de respuesta equivalía a consentimiento. La rutina también hiere cuerpos humanos. Se aplican desde hoy, decía la línea escueta enviada por el sistema. No ofrecía alternativas. La madrugada siguiente mostró el costo oculto. Pasillos más largos, oficinas cerradas por diseño y menos puntos de escape. El cansancio acumulado redujo la atención y aumentó la dependencia del procedimiento. El tiempo se volvió una pared. Y entonces, el cuerpo reaccionó. En el cuarto día, durante la revisión de firmas, apareció el quiebre físico único y suficiente. Una náusea breve obligó a apoyarse en el carrito para no caer. Fue rápido, sin testigos, y quedó fuera de cualquier registro. La jornada continuó porque así estaba previsto. No era un desliz, era el procedimiento. La supervisora recibió un aviso de cumplimiento. Los indicadores marcaban mejora. Ajustó la pantalla para no ver reflejos y siguió con su tarea. Evitar el contacto visual era parte de su oficio. Pero evitar no anula consecuencias. El edificio comenzó a usar el nuevo patrón como norma. Las cámaras mantuvieron ángulos que priorizaban accesos y no trayectos humanos. Las luces de emergencia quedaron activas más tiempo del necesario. La sensación de acompañamiento disminuyó. El diseño también decide. En un correo interno se celebró la reducción de incidencias. No había quejas formales, solo silencios prolongados. El lenguaje corporativo convirtió la ausencia de reporte en éxito. Sin embargo, la ausencia no es bienestar. Es lo que hay, escribió alguien desde una cuenta genérica. La frase cerró el margen de elección. La supervisora imprimió un resumen y lo dejó en la bandeja correcta. El papel no tembló. El edificio siguió funcionando con precisión. Afuera, el amanecer llegaba a la misma hora. Nada cambió para mejor. El despacho quedó cerrado por orden superior y el efecto fue inmediato. Nadie entraba, nadie salía sin registro. La cerradura electrónica cambió de estado a las 5:40 y el pasillo perdió su flujo. El aire se volvió denso, como si el edificio respirara menos. La presión no venía de una persona, sino de una jerarquía sin rostro. Las puertas también mandan. El jefe de seguridad, 41 años, ajusta el reloj compulsivamente, revisó el panel de accesos con un movimiento mecánico. No levantó la vista cuando el indicador marcó zona restringida. Su tarea era garantizar cumplimiento, no interpretar contextos. El uniforme estaba limpio, las manos secas. Pero la limpieza no incluía conciencia. El cierre del despacho obedecía a una auditoría interna. La auditoría exigía aislamiento para preservar integridad del proceso. El lenguaje era claro y suficiente para justificar cualquier bloqueo. El pasillo quedó en penumbra permanente. La penumbra reduce opciones. Las cámaras recibieron una orden automática de priorización. Enfocaron puertas, no cuerpos. El jefe de seguridad confirmó el ajuste con un clic breve. El sistema devolvió un sonido neutro, señal de aceptación. Sin embargo, la neutralidad también es una decisión. En el interior, el espacio se volvió operativo. El mobiliario delimitó trayectorias y anuló esquinas. El vidrio esmerilado impedía leer labios desde afuera. El reloj del despacho siguió marcando segundos con regularidad industrial.
El tiempo se convirtió en herramienta. Active el bloqueo, dijo una voz desde el intercomunicador. La orden no admitía réplica. El jefe de seguridad obedeció porque la cadena así lo exigía. Ajustó el reloj otra vez. El gesto no calmó nada. La jerarquía se imponía como un peso distribuido, imposible de localizar. La jerarquía no se toca. Pero el costo humano emergió igual. En el pasillo, al revisar un sensor mal alineado, apareció el quiebre físico único. Un mareo súbito obligó a apoyar la mano en la pared para no caer. Duró segundos y no quedó registrado. El panel siguió encendido. No era un fallo, era la jerarquía funcionando. El mareo pasó y el cuerpo volvió a su función. El jefe de seguridad enderezó la espalda y retomó el control. La disciplina era parte del entrenamiento. El sistema no contemplaba pausas por vértigo. Y entonces, todo continuó. Dentro del despacho, la distancia se administró como recurso. Afuera, el pasillo quedó vacío por diseño de turnos. Nadie cruzó porque no había razón formal para hacerlo. La razón formal siempre gana. Las razones también hieren. Permanezca fuera, añadió la voz, seca, desde el mismo canal. La frase selló la exclusión. El amanecer avanzó detrás del vidrio del edificio. La auditoría aún no había empezado, pero el cierre ya había producido efecto. El jefe de seguridad volvió a ajustar el reloj, sin mirar a nadie. El control crea soledad. Las cámaras mantuvieron su ángulo. El registro final mostraría cumplimiento estricto. La palabra incidente no aparecería. El pasillo recuperaría luz horas después, cuando ya no importara. Sin embargo, lo irreversible ya estaba hecho. El jefe de seguridad entregó su reporte al finalizar el turno. No incluyó el mareo. No era pertinente. El sistema premia la omisión correcta. El daño se archivó sin nombre. La puerta permaneció cerrada hasta que dejó de ser necesario. El edificio siguió su rutina. Nadie habló de lo ocurrido porque no había lenguaje autorizado para hacerlo. El silencio quedó aprobado. La cercanía quedó registrada como una medida preventiva y el efecto fue inmediato. El procedimiento exigía acompañamiento en espacios sensibles para reducir riesgos. La orden entró en vigor antes de que alguien pudiera objetarla. El despacho volvió a abrirse, pero con límites nuevos. El límite no protegía. La contable junior, 26 años, tartamudea al responder, fue asignada como enlace temporal por su disponibilidad. Ajustó la silla 2 centímetros sin darse cuenta. El expediente estaba completo y la firma pendiente. El aire acondicionado bajó 1 grado para preservar equipos. Pero el frío también ordena cuerpos. La instrucción indicaba permanecer cerca del superior durante revisiones fuera de horario. El lenguaje era cuidadoso, clínico. No mencionaba personas, solo flujos y tiempos. La proximidad se convirtió en tarea. La tarea no pregunta. El despacho había sido reorganizado tras la auditoría. Los muebles se alinearon para facilitar supervisión. La puerta quedó a media distancia, ni abierta ni cerrada. Las cámaras mantuvieron su foco en accesos. Sin embargo, el interior quedó fuera de ángulo. La contable colocó los documentos en la mesa marcada. El silencio medido permitía oír el reloj. El superior se movió con pasos contados, como quien cumple un ritual aprobado. El espacio reduce opciones. Quédese aquí, dijo, señalando el punto exacto. La frase no admitía interpretación. La cercanía fue presentada como cuidado. La normativa hablaba de acompañamiento y control cruzado. El cuerpo entendió otra cosa: menos aire, menos margen. La espalda se tensó sin orden consciente. Y entonces, el procedimiento mostró su filo. El quiebre físico ocurrió una sola vez y bastó. Las manos temblaron al sostener el expediente, lo suficiente para perder agarre 1 segundo. El papel no cayó, pero el temblor quedó. No hubo testigos. No era improvisación, era el procedimiento. El reloj marcó 1 minuto más. El sistema aceptó el retraso como tolerable. La contable recuperó el control de sus dedos y continuó. El superior ajustó la distancia a 1 palmo reglamentario. La distancia también se diseña. Continúe, añadió, sin mirar. La palabra cerró cualquier salida.
La revisión siguió su curso. El aire acondicionado mantuvo el frío constante. La puerta permaneció en su ángulo intermedio. El edificio sostenía la escena sin intervenir. El edificio no interrumpe. Pero el daño avanzó igual. Cada hoja pasada reducía el tiempo disponible. La contable leyó cifras sin verlas. El cuerpo aprendía a permanecer. La permanencia deja marca. Las cámaras registraron normalidad. Los indicadores no mostraron anomalías. El sistema premió la eficiencia con silencio. Sin embargo, la eficiencia no mide cuerpos. Se completaron las firmas. El expediente quedó cerrado. El superior dio un paso atrás, suficiente para restituir circulación. La contable recogió sus cosas con movimientos mínimos. La salida no borra. El amanecer avanzaba detrás del vidrio. El turno estaba por terminar. El procedimiento había funcionado sin fricción visible. Aquí la gentileza también hiere. La contable salió del despacho y recorrió el pasillo designado. Nadie cruzó. La asignación temporal concluiría sin informe adicional. El sistema no requería más. El daño ya estaba firmado. El día continuó con precisión. La cercanía quedó normalizada. La norma permaneció vigente para futuros casos. Nada se corrigió. El informe final cerró el ciclo y la presión fue inmediata. La normalidad quedó certificada. El sistema emitió un resumen de cumplimiento y liberó recursos. Las puertas retomaron sus horarios estándar. El edificio volvió a respirar con su ritmo habitual. La normalidad pesa. La limpiadora nocturna, 32 años, espalda rígida al caminar, regresó al ala administrativa con el carro alineado. Sus pasos eran exactos, medidos para no perder tiempo. Los guantes estaban nuevos, los antiguos habían sido descartados según norma. El amanecer entraba por el vidrio con la misma intensidad de siempre. Pero el cuerpo recordaba. Los procedimientos se consolidaron como práctica. Los turnos quedaron fijados. Las asignaciones temporales pasaron a ser permanentes sin anuncio. El lenguaje interno habló de estabilidad. La estabilidad no es neutral. El despacho volvió a usarse con normalidad. Los muebles permanecieron en la disposición aprobada. La puerta mantuvo su ángulo intermedio durante horas sensibles. Las cámaras no cambiaron de foco. Sin embargo, el enfoque decide. La limpiadora avanzó por el pasillo largo. El carro vibró en una junta del suelo. El sonido fue mínimo y quedó absorbido por la alfombra. El reloj marcó 5:58. El tiempo no negocia. El cuerpo mostró el único quiebre físico de la jornada. La visión se empañó brevemente al inclinarse para recoger un papel fuera de lugar. Fue un segundo, suficiente para detenerse. Luego continuó. No era fatiga, era el diseño. La hoja volvió a su sitio. El registro de limpieza siguió intacto. El sistema no tenía campo para mareos. La tarea avanzó sin retraso. Y entonces, todo encajó. Termine esa zona, indicó una voz desde el intercomunicador. La instrucción cerró el margen. La limpiadora obedeció. Ajustó el recorrido para cumplir. El carro quedó frente al despacho. El vidrio reflejó su silueta sin detalle. El reflejo no protege. La política interna celebró el trimestre sin incidencias. No hubo correcciones ni alertas. El éxito se definió por ausencia de ruido. Sin embargo, el ruido vive en cuerpos. El amanecer llegó puntual. El edificio activó el modo diurno. Los accesos se llenaron de gente que no vería nada. La limpieza terminó antes de la hora prevista. Nada cambió afuera. Salga por la puerta norte, ordenó el sistema con voz neutra. La salida fue dirigida. La limpiadora empujó el carro hacia el sector asignado. La espalda siguió rígida, funcional. Los pasos mantuvieron el ritmo aprendido. No miró atrás. Aquí nadie pregunta nombres. Las cámaras registraron tránsito regular. Los informes cerraron con firmas digitales. El archivo quedó completo. El archivo reemplaza memoria. Pero la consecuencia persistió sin necesidad de relato. La norma siguió vigente. El diseño permaneció intacto. El edificio funcionó mejor según sus métricas. El sistema siempre cobra completo. La jornada terminó sin marcas visibles.
El amanecer fue igual al de ayer. El silencio quedó oficialmente aprobado.